Atendiendo a la pregunta de uno de los compañeros que se manifestó anteriormente, pues entonces vamos a hablar sobre las dos ideas que hay de los orígenes de los virus. Una de las ideas dice entonces que hay bacterias como por ejemplo rickettsias o otras, ¿sí? Que lo que hacen es que son parásitos intracelulares de células eucariotas. Entonces, lo que ellas hacen es que son fagocitadas por una célula, como por ejemplo en este ejemplo un macrófago. Y entonces ahí dentro de cuerpos como por ejemplo endosomas empiezan a multiplicarse. ¿Qué significa eso? Eso significa entonces que la bacteria ya no tiene que preocuparse, digamos, por fabricar sus aminoácidos, porque está en un citoplasma que está riquísimo de aminoácidos. No tiene que preocuparse, digamos, por competir contra otras bacterias, ya su única preocupación es soportar el ataque, el bajo pH de un endosoma, bueno, cosas así, listo. Entonces, esa comodidad, ¿sí?, de obtener todo su material, de no tener que hacer muchas cosas, pues entonces probablemente hizo que esta clase de bacterias parásitas intracelulares empezaran a perder y a perder y a perder genes. Esos genes, las funciones de esos genes, pues eran reemplazadas entonces por el material genético nuclear que se encontraba ahí dentro de la célula. Entonces, esa es la idea 1, ¿sí? La idea 1, los virus son bacterias parásitas que se fueron volviendo cada vez más y más y más y más sencillas hasta llegar a la mínima expresión de la simpleza. Listo. La opción 2 es que algunos materiales genéticos de la célula empezaron a desear un poco más, a preocuparse por su propia supervivencia y por su propia reproducción. Entonces, de esta forma, ARNs mensajeros que eran sintetizados, ¿sí? ARNs mensajeros que eran sintetizados o o genes que codificaban ciertos ARNs, pues entonces empezaron a tener ciertas propiedades independientes del genoma completo de supervivencia y reproducción. Y entonces el refinamiento de esto a lo largo de las generaciones llevó a que eventualmente estos ARNs y estos ADNs codificaran proteínas que les permitían entonces saltar solo a este pedazo del genoma desde una célula hacia la otra, ¿listo? Y entonces eso fue avanzando hacia la complejidad, o sea, esto, la hipótesis 1, es reducción de la complejidad de las bacterias hasta llegar a un virus. Y la hipótesis 2 es la complejización de un fragmento de los genomas de células, pueden ser procariotas o eucariotas, que llevó eventualmente hasta una forma de vida independiente de esos ARNs y de esos ADNs. ¿Listo? Entonces son dos ideas diferentes. Eso es algo que aparentemente pasó muchas veces en la historia. No todos los virus se encuentran conectados, como sí ocurre, digamos, con los organismos celulares. Acá pues vamos a encontrar una multiplicidad de orígenes, incluso puede que sean las dos, puede que hayan algunos virus que hayan evolucionado por una pérdida de información genética de bacterias parásitas, y puede que hayan otros virus que hayan evolucionado por la complejización y el alcance de la vida libre por parte de genes puntuales. Muchas gracias por la pregunta, interesantísima. Luego hacemos un video más profundo sobre estas dos hipótesis. Porque ahora, entonces, nos corresponde hablar de otra cosa, y esa otra cosa, entonces, es el ciclo vital del virus. Ciclo vital del virus. ¿Los virus están vivos o no? Pues bueno, eso es una discusión compleja. Hay gente que dice que no, que los virus no están vivos, que porque necesitan otra célula para poder reproducirse. A mí me parece que esa es una equivocación, decir algo así. Me parece que es una equivocación debido a que hay bacterias como por ejemplo la que les mencioné, Rickettsia, o hay bacterias como por ejemplo la tuberculosis o cosas así, que son parásitos intracelulares. Esos organismos no se reproducen por ahí en la vida libre, necesitan de los nutrientes, necesitan también de proteínas que se encuentran en sus hospedantes. Entonces, si la definición es no son de vida libre, no son vivos porque no son de vida libre y no se pueden reproducir así, pues entonces esas bacterias tampoco estarían vivas, y obvio que sí lo están. Entonces no me parece que la definición pase por ahí. Yo soy más de pensar que sí están vivos, porque es que los virus hacen una cosa que solo hace la materia viva, y es evolucionar, ¿sí? La evolución es el aspecto más fundamental de la vida, y aquella cosa que sea capaz de evolucionar, pues está viva, listo.
Pero entonces, como hay tanto debate en los virus, pues no se suele utilizar la palabra reproducción para hablar de cuando un virus se multiplica, sino que se habla más bien de replicación o duplicación, cuando hablamos, pues, como cuando hablamos de la duplicación del material genético. Entonces acá vamos a hablar de la replicación. Vamos a representar este tema de la replicación con un dibujo que nos va a mostrar, pues, un ciclo de vida básico de un virus, con el cual, pues, esperamos también mostrar por qué razón esto causa enfermedad y problemas en la salud y por qué razón también algunos simplemente no causan nada. Y hay gente que puede vivir mucho tiempo con infecciones víricas sin manifestar ningún tipo de síntoma. Vamos a dibujar entonces acá, para hablar de nuestro ciclo vital del virus, vamos a dibujar entonces por acá a una célula, que la vamos a representar así, muy sencilla, listo. Vamos a pensar que es de una bacteria para simplificar lo más posible el ejemplo. Entonces, esta célula tiene su genoma, que vamos a representar de color azul, ¿sí? Y ahí a esta célula, entonces, se le ha adherido en la primera etapa del ciclo, que se llama la adsorción. Ahí se le ha adherido, entonces, un bacteriófago. ¿Listo? Ahí se le ha adherido su bacteriófago a esa célula y ese bacteriófago, recordemos ahí en la cabeza, pues lleva entonces... Lo duro de la paternidad. Bueno, entonces ahí tenemos la adsorción. Se ha adherido el virus a la célula. Recordemos que absorción es diferente de absorción. Absorción es como, por ejemplo, cuando una esponja absorbe agua, y adsorción es que las cosas se peguen como en la superficie de la partícula absorbente. ¿Listo? Entonces ha ocurrido la adsorción. Estas proteínas del virus han reconocido receptores de la célula que dicen que esta célula es la correcta, acá es donde tenemos que entrar a reproducirnos. Entonces, ¿ahora qué es lo que pasará a continuación? El genoma del virus es inyectado en la célula. ¿Por qué razón? Pues bueno, en este caso de los bacteriófagos en particular, que tienen como un mecanismo de ingreso especial, pues entonces lo que va a pasar es como una compresión de la región de la cola del bacteriófago. A continuación, entonces, hay dos cosas que pueden pasar y eso va a hacer entonces que existan dos tipos de ciclos. Un ciclo que se va a llamar el ciclo lítico y otro ciclo que se va a llamar el ciclo lisogénico. Vamos a dibujar primero entonces el ciclo lítico. En el ciclo lítico, entonces, lo que va a pasar es que este ADN del virus, en el caso pues que estamos viendo que probablemente sea un virus de ADN, pues entonces lo que ocurrirá es lo siguiente. Este ADN de acá, dentro de esa célula, utilizando los ribosomas de esa bacteria, pues entonces va a empezar a producir muchas proteínas que llamaremos proteínas tempranas. Acá está el genoma. Y acá entonces vamos a empezar a producir las proteínas del virus. ¿Qué incluyen estas proteínas del virus? Estas proteínas del virus incluyen, por ejemplo, las proteínas de la cápside, o pueden incluir, por ejemplo, polimerasas, ¿sí? Hay virus que codifican o que llevan incluso en la cápside
RNA polimerasas dependientes de ARN, o sea, son virus de ARN, se replica su genoma con proteínas que llevan ahí, tienen una proteína que es capaz de desarrollar una reacción cuando se encuentra dentro de la célula. Hay otros que cuando ingresan dentro de la célula, lo primero que hacen es codificar proteínas que les ayudan a hacer sus cosas, ¿listo? Entonces, esas primeras proteínas se llaman las proteínas primarias o las proteínas tempranas. Entonces, lo que van a hacer esas proteínas tempranas va a ser tomar el control de la célula, ¿sí? Para tomar el control de la célula, una de las cosas que es común que ocurra es que las proteínas tempranas se encargan de degradar el material genético de la célula, ¿sí? Eso significa entonces que esa célula ya no puede opinar. La maquinaria de la célula ha quedado secuestrada entonces y no hay como el sistema de control que codifica otras proteínas para que las cosas se puedan mejorar un poco. ¿Y eso a qué colabora? Que se generen muchas copias del genoma del virus que ingresó y además pues se codifiquen proteínas que hacen parte de la cápside, ¿sí? Ya preparándose pues y pensando en el tema de salir de ahí. Luego lo que va a pasar en una siguiente fase es el autoensamblaje de los viriones que se han formado nuevos. Y el autoensamblaje, pues obviamente incluye la incorporación del material genético dentro de la cabeza, para que luego entonces ocurra la razón por la cual se le conoce como ciclo lítico, que es la lisis. En la lisis, entonces, lo que vamos a ver es básicamente que la célula, ya cuando esto va a salir, pues entonces simplemente se rompe. Para liberar entonces esos viriones al ambiente. Y que de esa forma entonces el ciclo lítico pueda volver a empezar. Entonces ese es uno de los destinos, ¿sí? Esa es una de las cosas que puede pasar con los virus, pero hay otra forma en la cual los virus pueden existir sin hacer tanto escándalo, porque, o sea, el tema de matar a la célula es algo que es escandaloso y que, por ejemplo, sobre todo en organismos multicelulares, pues puede llevar a la muerte del animal dentro del cual está viviendo, cosa que al virus tampoco le conviene, ¿sí? El virus no le conviene que se muera el lugar dentro del cual está viviendo y hay otra estrategia entonces para vivir de una forma más relajada, más amable, que se llama el ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico, entonces, vamos a tener que después de que ocurre la entrada de este virus, por ejemplo, una de las cosas que puede ocurrir en algunos casos, aclaro, no en todo, esto es muy variable, o sea, virus hay y cada uno tiene su ciclo de vida distinto. El VIH es un retrovirus, tiene su proceso, el coronavirus es un virus de ARN distinto, tiene otro proceso, en fin, pero esto es una generalización. ¿Listo? Entonces, ahora lo que va a ocurrir acá es que este material genético que ha ingresado no va a empezar a expresar sus proteínas inmediatamente ni nada de eso, sino que sin hacer mucho escándalo, sin dar mucha lora, sin andar haciendo muchos problemas, pues ese material genético del virus se integra en el cromosoma de la célula en la cual entró y se queda ahí. Entonces, por ejemplo, en la fase S de la mitosis o en la fisión binaria de las bacterias, pues entonces este cromosoma se duplica y cuando se duplica, pues entonces
Y vamos a tener acá entonces en este ciclo lisogénico una forma de existencia del virus en la cual puede coexistir con la célula sin afectarla, sin causarle daño y dividiéndose con ella cada vez que la célula se divide sin causar demasiados problemas. ¿Sí? Una muy buena idea. Vamos a visualizar esto con un virus de eucariotas, porque este es un muy buen ejemplo para explicar, por ejemplo, el ciclo de vida del herpes. ¿Sí? En el herpes, pues hay mucha gente que está muy bien, se ve muy saludable, apetitosa a la vista puede ser incluso, y pues de vez en cuando, en cualquier momento, pues aparece en la universidad o por ahí en la calle con un fuego ahí en la boca eh, de tamaños variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Tenemos una infección que se llama la infección pues, del herpes, ¿sí? Que normalmente existe en un ciclo de vida lisogénico, ¿sí? Eso se encuentra ahí en el humano, existiendo, dividiéndose cada vez que la célula se divide y todo va muy bien de esa forma. Ahora supongamos que este humano pues, se ha desplazado hacia un lugar que cause estrés a la célula, como por ejemplo, supongamos que si está acá en los Andes del norte de Sudamérica, va a una montaña alta como por ejemplo el Nevado del Ruiz, o algo que se encuentra por encima de los 4.000 metros, 5.000 metros. Ahí entonces el animal, el humano, se expondrá a unas bajas temperaturas, a una alta radiación ultravioleta, a diferentes situaciones que de pronto le van a decir al virus, pues madre, este personaje ya se va a morir, hasta acá llegó esta cuestión, necesitamos salvar el material genético, necesitamos salvar nuestra herencia, entonces es momento de abandonar este ciclo lisogénico e ingresar en el ciclo lítico. Entonces, al ingresar en el ciclo lítico, pues entonces el propósito que tiene el virus es fabricar muchas copias para que esas copias puedan llegar a algún lado. El tema es que para que esas copias salgan, pues hay que lastimar a la célula, induciéndole este tema de lo de la lisis. ¿Listo? Ahí hay que mencionar algo importante también. Como digo, esto es una generalización, cada virus tiene su particularidad, hay muchas formas a través de las cuales los virus pueden causar enfermedad. Por ejemplo, cuando se empiezan a agregar estos virus en el interior del citoplasma de las células eucariotas, pues empiezan a formar unos agregados cristalinos a veces. La mera formación de esos agregados, de esos cuerpos de inclusión, puede ser tóxica para la célula. Algunas ocasiones, estas proteínas que se van formando en el ciclo lítico, pues también pueden inducir toxicidad directamente y eso puede dañar a la célula. Muchos virus, por ejemplo, no rompen directamente a la célula, sino que en el momento en el cual chocan contra la membrana, ¿sí? Y la levantan para quemarla. Acaba la cápside y luego sale la envoltura y el virión adentro. Eso muchas veces pues, puede no causar mucho daño. Por ejemplo, esa es la forma de salida del virus del VIH, del linfocito T4. Sin embargo, pues como eso se repite cientos de veces, miles de veces puede ser, pues entonces eso eventualmente acaba destrozando la membrana de la célula y ahí es que se daña, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas así. Por eso también este sistema explica por qué razón hay muchas personas que, por ejemplo, pueden tener una infección por VIH, o por coronavirus o algo así y simplemente no manifestar ningún tipo de síntoma, porque es que el virus está ahí relajado y eventualmente también se irá en muchas ocasiones, por ejemplo en el caso del coronavirus, hasta donde entendemos pues eso funciona así, se supone que no queda ahí para siempre, ¿cierto? El virus del VIH puede estar de esta forma indefinidamente, incluso durante toda la vida de un VIH positivo asintomático. La cuestión es cuando esto entra acá, acá es cuando, en la mayoría de los casos, aparece la enfermedad. Hay unos virus que pueden causar cáncer, como por ejemplo el virus del papiloma humano. Ese es un, un buen ejemplo. El virus del herpes, por ejemplo, perdón, el virus del herpes. Los virus de ADN de doble cadena. Se han encontrado 8 tipos de cánceres que son relacionados pues fuertemente con, con virus. Por ejemplo, en, en África, eh, um, en pacientes que han tenido malaria, la infección posterior con un virus causa un tipo de cáncer que se llama linfoma de Burkitt.
Entonces, sí, hay algunos virus que causan cáncer y bueno, en fin, eso es algo que es fascinante y que aguanta profundizarlo en un futuro, pues para un curso de biología celular puede ser. Por ahora, pues este es el contenido que traía relacionado con la estructura y el ciclo de vida de los virus. Si tienen preguntas, pues les agradezco mucho que las pongan en la caja de comentarios del video de YouTube y acuérdense de seguir este canal porque acá hablamos cosas hasta interesantes a veces, ¿listo? Entonces, muchas gracias y hasta pronto.